Amén. Saludo a los que no la había saludado. Agradecemos a Dios esta mañana. Se goza de estar en la presencia del Señor este día. Amén. ¿Cree verdaderamente que pasa algo especial cuando nos reunimos? Amén. Sí, verdaderamente cuando estamos reunidos se da, ¿cierto?, eso profundo, eso especial. Porque cuando un padre se goza, ¿cierto?, de ver a su familia, amén, reunirse, es el gozo del padre. Y cuando el padre está gozoso, amén, aleluya. No sé si usted lo vivió y lo experimentó en su casa. Ahí el padre a lo mejor se mete la mano al bolsillo y compra algo más especial cuando vea, ¿cierto?, a los que están reunidos para poder, ¿cierto?, compartir el gozo que tiene en su corazón de ver a su familia. Así que así también, créalo verdaderamente en esta mañana, el Señor se goza de vernos unidos, juntos, en armonía, amén, con un solo, ¿cierto?, sentir en nuestro corazón. Así que quiero llevarle a que meditemos un momento en esta mañana en dos cosas que Dios me hizo pensar. Amén. Y que es el mostrar y el demostrar. Amén. Dios lo habla en muchas partes. En sí, la palabra de Dios, si usted la ve, es una provocación a la práctica. Amén. La verdad es que toda la palabra del Señor es una provocación a que se demuestre. Amén. No a mostrar, sino que a demostrar. Amén. Por ahí uno puede decir que no sean hojas, sino que se vea el fruto. Amén. Y no fruto solamente tampoco, porque la palabra no se conforma con eso, nos lleva a comprender que no solamente debe haber fruto en nosotros, sino que el fruto que se produzca debe ser bueno. Amén. ¿Por qué? Porque hay árboles que dan mal fruto. Y por eso se conoce el árbol. Amén. No solamente porque da hojas y florece, y en ese florecer luego da el fruto, sino que el final es el producto. La calidad del producto va a definir al final si es buen árbol o es mal árbol. Amén. Aleluya. Así que la demostración es lo que vale. Quiero hablarle un poco de la diferencia entre mostrar y demostrar. Mostrar y demostrar, la diferencia radica en el tipo de evidencia que se ofrece. Mostrar implica simplemente hacer visible algo. Amén. Mostrar implica simplemente hacer visible algo, ya sea un objeto, una idea o un sentimiento, mientras que demostrar implica probar algo, ya sea mediante razonamiento, evidencia o acción, para convencer a alguien de su veracidad o validez. Aquí hay una explicación más detallada. Mostrar se refiere a poner algo a la vista, hacer que algo sea visible para alguien. No necesariamente implica un proceso de razonamiento o prueba, simplemente se trata de exponer algo. Eso significa mostrar. Amén. Y demostrar implica probar algo, ya sea una afirmación, una habilidad o un sentimiento, utilizando evidencia o argumentos para convencer a alguien. Requiere un proceso más allá de la mera exposición. De esto quiero hablarle esta mañana.
Darme un momento para que comprendamos que, mi hermano, la Escritura, por eso que nos lleva a comprender que al oír palabra de Dios viene fe. Amén. Pero eso se puede decir que nosotros podemos comprender lo que se nos está hablando. Podemos, mi hermano, mostrar verdaderamente que hemos comprendido. Amén. Pero cuando la palabra no solamente se muestra, al hablarla, al poder exponerla, amén. Porque el mostrar es solamente una exposición y yo puedo exponer muy bien lo que es fe. Amén. Pero demostración requiere, mi hermano, evidencia de lo que estás hablando, de lo que puedes exponer a lo mejor muy, muy precioso y visiblemente. Amén. A la vista se da la muestra, pero la demostración se da con los hechos. Amén. Por lo tanto, por eso que leíamos, cuando leíamos el libro, ¿cierto?, de Santiago, los que estábamos escudriñando, podía venírseme a la mente una palabra, nos decía el hermano, ¿con qué palabra, o la hermana, con qué palabra podemos hablar de Santiago? Práctica se me venía a la mente. Amén. Santiago y lo que tienen los discípulos del Señor es que, mi hermano, siempre han provocado, porque eso es lo que pide el Padre. Amén. Demostración. Amén. Lo triste es que nosotros, y mucho, mi hermano, hay mucho cristianismo de muestra. Pero el verdadero cristianismo se demuestra. Hay mucho, mi hermano, hoy día en muchos lugares, tristemente, solamente se muestra, se expone. Pero la demostración, que es lo puntual, que es lo que exige la palabra. Amén. Por eso Santiago provoca, amén, a que no seamos oidores de la palabra. Amén. Sino que seamos hacedores de ella. Amén. Porque el exponernos, mi hermano, a tantas reuniones, a tantas enseñanzas de la palabra de Dios, el exponernos a eso, el mostrarnos, ¿cierto?, al llegar aquí, mi hermano, tiene que salir una demostración luego. O si no, es vano lo que sucede. Amén. La palabra de Dios, mi hermano, fue puesta y expuesta por Jesucristo, pero un Jesucristo que primeramente, cuando Él se presenta a sus discípulos, se presenta al pueblo de Israel, que fueron los primeros que le oyeron, porque ahí empezó a predicar. Su palabra, mi hermano, venía ya con fortalecimiento y autoridad de una demostración. Amén. Aleluya. Él demostraba primeramente y demostró lo que después empezó a predicar. Amén. Aleluya. Nosotros vemos a un Jesús que, si nos damos cuenta, desde pequeño, a los 12 años, Él dice que crecía, amén, en gracia para con Dios, amén. Humanamente se veía, Él crecía en gracia, amén, pero también con demostración, porque uno puede decir, no, si yo a Dios, claro, si descendiera a Dios y pudiera hablar de lo que todo eso que nosotros hablamos, no, si yo a Dios lo amo mucho, si Él pudiera venir aquí y hablar de ti y de tu amor, ¿qué sucedería ahí? Aleluya.
¿O no? Porque podemos hablar mucho y podemos demostrar mucho. Amén. Podemos exponer mucho de eso que decimos tener hacia Dios. Pero en el momento de la demostración es lo que va a valer. Amén. Me gozo porque Jesucristo le aclaró a un fariseo que vino de noche, un rabí, un maestro, amén, de la palabra, que se le apareció de noche Nicodemo, y cuando se le acerca de noche porque no quería exponerse, amén, no quería mostrar que verdaderamente él tenía una inquietud por saber quién era Cristo. Bueno, en el libro de Hechos luego sale que muchos sacerdotes se volvieron al Señor. Goces en su corazón de eso. Porque la verdad es que no quedaron ocultando lo que empezó a tratar en los corazones de ellos. Amén. Aleluya. Pero este hombre vino de noche porque no quería mostrar. Y claro que vino a hablar de lo que se mostraba en Jesús. Porque no entendía, no comprendía lo que Cristo verdaderamente en esencia Él era el ungido. Pero Él solamente vino a decirle por señales, o sea, se muestra, externamente se muestra, y no podemos nosotros quedar indiferentes a eso, le estoy parafraseando, de que tú vienes de Dios. Amén. Que Dios está contigo. No podemos dudar de eso. Aleluya. Y ahí uno se encuentra con las palabras de Cristo, que le habla algo que pareciera que no va de acuerdo con lo que le está diciendo Nicodemo. Nicodemo le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Claro, porque lo que es nacido de Dios va a dar una demostración. Amén. Pero de algo que pasó internamente y no lo que se ve externamente. Porque lo que se ve externamente es una muestra. Pero la evidencia es lo que fluye de adentro. Amén. Yo vengo de una iglesia, mi hermano, donde la evidencia de que estaba el Espíritu de Dios y que uno tenía el bautismo de Espíritu y fuego, como se nos enseñaba ahí, la evidencia era que uno hablaba en lenguas. La evidencia que hablaba uno en lenguas. Yo sé que la evidencia, mi hermano, más que hablar en lengua, es de que tu lengua es prudente. Esa es la evidencia verdadera de que hay un Espíritu de Dios tomando tu vida. Más que hablar en lengua aquí, eso es mostrar. Pero la evidencia clara de que hay un Espíritu Santo en tu vida, porque ese es un don. Amén. Pero la evidencia clara, mi hermano, de que está ese Espíritu de Dios en ti, es del amor con el que fluyen tus palabras. Tienes cuidado de lo que vas a decir. Amén. Porque hay un amor para poder darte cuenta en el Espíritu si puedes estar ofendiendo o no. No solamente vas a soltar una palabra, sino que sabe que viene con peso en el interior. Y eso se demuestra cuando sale de la boca una palabra. Aleluya. Así que podemos hablar aquí en lengua y se puede armar un griterío de lengua aquí. Pero eso no muestra que esta iglesia está avivada. Aleluya. El avivamiento verdadero es que el Espíritu de Dios, mi hermano, nos lleve a mostrar fruto. No hojas. Amén. Si le quiere poner un título a esto, no hojas, sino que fruto. O pregúntate, ¿hojas o fruto? ¿Mostrar o demostrar? Porque estamos en un tiempo, iglesia, donde se quiere mostrar mucho. Y están todos los medios hoy día, sobre todo las redes sociales, tenemos mucho para mostrar. Amén. Mucho tenemos para mostrar a las personas. Amén. Pero hay cuando alguien se te acerca. Porque el mostrar se ve de lejos. Amén. El mostrar tú puedes llegar a muy lejos hoy día. Mostrando. Pero demostrando
Amén. Eso va a impactar a los que están más cercanos a ti. Si hay una demostración en tu vida, o si eres más muestra que demostración. Mucho exponemos a veces, amén, a la visual. Pero tristemente es poco lo que se demuestra. Eso es lo que sucedía en el tiempo antiguo. Por eso que cuando Lucas, ¿cierto?, en el capítulo 2, habla de Jesucristo, él dice que claro, en el espíritu, en el interior, él tenía gracia con el Padre. ¿Eso lo puedes saber tú? Amén. Yo puedo mostrar eso, pero la demostración era que el Padre también, al tener gracia uno con él, tener ese vínculo con él, él pone gracia, mi hermano, hacia los demás que te rodean. Porque tenía no solamente gracia con Dios, sino con el pueblo. Amén. Y él crecía. Aleluya. Ese crecimiento, iglesia, esa es la demostración. Amén. Cuando estás creciendo verdaderamente, tiene que haber una demostración. Habían dos niños que pusieron en una pared, en un pilar de su pieza, dos hermanos que eran mellizos, y ellos querían ver quién crecía más el uno al otro. Y pusieron una estatura para con eso ir viendo cuánto iban creciendo y cuánto se iban acercando a esa estatura. ¿Saben la estatura de quién pusieron? No de la de cualquiera, pusieron la estatura de su papá. Ellos querían llegar a la estatura de su padre. Así que pusieron la estatura de su papá en ese pilar y cada día ellos se ponían y veían cuán más cerca estaban y se iban rayando a ver si verdaderamente iban llegando a esa estatura. Amén. Porque el crecimiento se demuestra. Se ve, si hay crecimiento en mí, yo no puedo, mi hermano, mostrar solamente de que sí, estoy creciendo, mira, tengo este conocimiento, tengo esto. No se demuestra. A ver, veamos verdaderamente. No, yo me siento que he crecido. Es que no vale eso. Lo que vale es cuando ahí en los hechos se demuestra verdaderamente la evidencia. Porque la demostración trabaja con prueba, con evidencia. Amén. La muestra, mi hermano, la muestra tú la haces visible. Por eso es tan fácil hoy día, como te digo, por todos los medios que tenemos a mano, de mostrar. Amén. Demostrar, tenemos los medios a mano para mostrar hoy día. Pero la demostración, Jesucristo en su palabra, Dios en su palabra, en toda la palabra del Señor. Si nosotros podemos, mi hermano, encerrar todo el sentir de Dios en esa escritura, es que todo lo que está ahí se pueda hacer reflejado. Amén. Se haga evidente en cada creyente. Amén. Seamos probados y verdaderamente veamos si verdaderamente está todo aquello que el Señor ha dicho en su palabra que debe estar en un creyente. Amén. La madurez, el crecimiento. Aleluya. No se muestra, se demuestra. Amén. No se expone, se evidencia. Aleluya. La principal, entonces, diferencia entre mostrar y demostrar radica en el tipo de evidencia que se ofrece. Mostrar, entonces, implica simplemente hacer visible algo. Hoy día son tiempos así, iglesia, donde muchos hacen visible tantas cosas. Ese mismo Nicodemo venía de unos fariseos que mostraban, mi hermano, cómo se vestían, todas las ropas, todo lo que usaban. Todo se lo ponían con una delicadeza, con una rigurosidad externa. Todo lo que hacían externo eran rigurosos en saber cómo lo mostraban.
Amén. Porque eso es lo que tiene el mostrar. El mostrar, mi hermano, yo te aseguro, a lo mejor alguno lo hará, que claro que en momentos hay gente así. Pero cuando se trata de mostrar, tú no vas a mostrar lo que te pueda avergonzar. Amén. Tú vas a buscar mostrar verdaderamente lo que quieres mostrar, para que puedan pensar bien de ti y no vas a mostrar algo que puedan pensar mal de ti. Amén. No puede, no. Es como torpe, ¿cierto? Y ver, porque lo que muchos nosotros como seres humanos queremos es que tengan un pensamiento de nosotros bueno. Bueno, eran extremos los fariseos porque ellos querían que la gente los tuviera como lo máximo. Amén. Y lo mostraban. Pero en esos apretes, en esos lugares y momentos cuando ellos eran expuestos, cuando se exponían, llegó alguien que les exigió demostración. ¿Por qué? Porque así es Dios. Mi hermano, no puedes quedarte solamente con mostrar, porque hay un Dios que va a venir a exigir demostración, evidencia, prueba verdaderamente de que Él está en ti. Por eso las palabras no se quedan en solamente, sí, la fe viene por el oír palabra de Dios, pero que sea evidente que si tú has creído en tu corazón, amén, la fe sin obra es muerta. Entonces tiene que haber evidencia con hecho, con obra. Amén. Es muy básico esto, pero ¿sabe? Nos cuesta comprender que tiene que haber evidencia. Amén. Hace una línea espiritual en el pilar de tu entendimiento. Amén. Y marca ahí a Jesucristo, porque esa es la estatura a la que tenemos que llegar todos. Amén. Y empieza a medirte y empieza a ver evidencialmente si verdaderamente estás alcanzando eso o no. Porque la muestra de la palabra de Dios no es lo que nos está pidiendo el Señor, sino que es la demostración. Y eso tiene que darse con pruebas. No podemos quedarnos, mi hermano, ilusamente en este tiempo. No podemos autoengañarnos, iglesia, porque el Señor nunca ha querido que nos engañemos. Su verdad nos hace libre. Nos da la libertad para decir, uy, sí, esto no es así como Dios lo está pidiendo. Yo a lo mejor estoy exponiendo, estoy mostrando algo, pero la evidencia de que verdaderamente amo, aleluya. Estoy trabajando de acuerdo a lo que dice que es el amor. Amén. Bendito Dios. Lo hablaba con mi esposa hoy día en la mañana. Algo muy puntual, mi hermano. La unidad se debe dar en nosotros. Amén. Pero sabes, mi hermano, nosotros no tenemos que hablar tanto de unidad como lo que tenemos que hacer para que se cause la unidad. La evidencia es el amor. Amén. Que sean uno, como nosotros somos uno. Amén. Y como lo hemos hablado, mi hermano, es solamente para hacerte comprender esto. Repetir un poco las escrituras que hemos visto. Son las más cercanas que tenemos hoy día. Amén. Vestidos de amor, porque es el vínculo, es la unidad que nos permite ser iglesia. Amén. Ser un cuerpo en Cristo. Amén. Esa es la evidencia. Entonces tú me puedes decir, no, si yo amo mucho al hermano. Tenemos que amarnos. Eso tú estás hablando de exponer. De exponer lo que es el amor. Evidéncialo. Amén. No sigamos exponiendo lo que ya sabemos. No sigamos queriendo mostrar lo que ya deberíamos estar evidenciando.
Amén. Sí, es triste, mi hermano, seguir nosotros exponiéndonos los unos a los otros lo que debemos hacer. Amén. Lo que Dios quiere, mi hermano, más que nos expongamos y no enrostremos lo que debemos hacer, evidenciemos con nuestras vidas de que yo estoy fortaleciendo la unidad aquí. ¿Cómo? Amando. Yo amo a mi hermano. Y tiene que haber evidencia de eso. Amén. No basta con un corazón que le ponga a mi hermano en un lindo mensaje. Eso es mostrar. Tiene que haber evidencia de que tú amas. Aleluya. Que puede mi hermano estar junto con aquel que incluso a lo mejor no va con tu carácter. No es compatible con tu carácter. Pero el amor es el vínculo perfecto. Y tú puedes ver que te puedes unir con esa persona. Y puedes unirte con este otro y con este otro con caracteres diferentes. Aleluya. Con un solo fin. Que no es para mi bien. Es para la gloria del Padre. Para que su nombre sea exaltado y sea el conocido. Y este mundo crea. Porque mediante nosotros sigamos solamente mostrando, exponiendo la palabra. Mi hermano, no se va a causar lo que verdaderamente Dios quiere causar en este mundo. La evidencia, la prueba es la que va a dejar a ellos diciendo, ay sí, estos sí verdaderamente están hablando algo que es verdad. Amén. Porque el amor no es un sentimiento. No, porque estaríamos diciendo que Dios es un sentimiento. Juan dijo, Dios es amor. Entonces, mi hermano, no trates de confundir que el amor es un sentimiento. No, hay afectos de nosotros. Y eso también tenemos que tenerlo. Afecto como hermanos, dice, los unos con los otros. Tener afecto fraternal es una demanda. Amén. Y el amor no debe ser fingido. Aleluya. Sí, mi hermano, yo puedo exponer hoy día mucho de que yo creo en un Dios y tengo fe en Él. Pero en el momento, cuando eres probado, es ahí donde tiene que aflorar la evidencia de que tú crees en Él. No, te derrites, te deshaces, caíste en el suelo, te quedaste deshecho con lo que te pasó. ¿Verdaderamente creías? ¿Cómo lo expusiste? ¿Cómo lo mostraste hacia los demás? No era la fe. Era una fe de boca, de muestra. Qué triste es tener algo en un mostrario que solamente se queda ahí en una vitrina. Amén. Oiga, yo quiero esa torta que está ahí en esa vitrina. Oh, esa es de muestra. Es que me gustó esa porque se ve muy bonita. Sí, pero es que es de muestra. Pucha, yo quería esa. Es que nosotros tenemos que comprender, iglesia. Amén. El Señor nos va a mirar y nosotros no nos va a mirar como una vitrina. Amén. La iglesia no es una vitrina. La iglesia es un lugar donde tiene que haber evidencia de un Dios vivo. Amén. Tiene que haber evidencia de un Dios vivo aquí, en medio de nosotros. Tiene que haber evidencia de un Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y esto, como te digo, pasa más allá de hablar en lengua. Es que tu lengua, que a lo mejor se muestra que habla muchas lenguas angélicas que no se entienden, demuestre con evidencia de que esa lengua es prudente. Amén. Que está sujeta al Padre, que está sujeta al Espíritu Santo, que va a hablar lo que tiene que hablar y va a callar también. Porque la prudencia no es solamente hablar lo correcto, la prudencia es saber callar también cuando debes callar. Aleluya. Evidencia tiene que haber.
Nosotros somos personas que nos hemos acostumbrado a mostrar mucho. Pero Jesucristo, cuando se acercó a una higuera, la vio que eran solamente hojas. Amén. Y tristemente, la secó. Mira la parábola, mi hermano, Lucas 13. Ahí también habla de la higuera que encontró, ¿cierto?, el Señor y la secó. Pero aquí hay una parábola preciosa, mi hermano, que nos alienta esta mañana. Lucas 13, 6 al 9. Dice, esta es la NBI, amén. Así que para que la escuches, bueno, para que la marques primeramente, Lucas 13, 6 al 9. Y la Nueva Versión Internacional dice: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar en su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. Aleluya. Es bueno Dios. Amén. Yo te aseguro que en esta parábola, Dios abre su corazón contigo y conmigo, diciendo que lo que Él quiere ver es fruto. Y le impacienta el no ver fruto. Le impacienta no ver la evidencia de que si eres un árbol que debe dar fruto, no se vea, no se evidencie que verdaderamente Él pueda probar que sí verdaderamente este es el árbol que es bueno. Yo lo planté y por eso, si yo me ocupé de tenerle todo, entonces tiene que dar ese fruto que tiene que dar. Aleluya. Esta parábola evidencia claramente que este era un viñedo el que tenía. Amén. Pero en ese viñedo tenía una higuera. ¿Qué hacía esa higuera ahí? No me pregunte qué hacía en un viñedo. Pero él la tenía plantada. Y dice que hace 3 años, para mí que él se daba vuelta, veía los viñedos, los tenía para otra cosa, pero él mientras daba vuelta, ese patrón, ese dueño de ese fondo, quería, mientras daba una vuelta por su viñedo, quería comerse un higo. Quería comer higos mientras daba una vuelta. Y dice que 3 años ya llevaba, que se acercaba a la higuera y no tenía ni un fruto. Aleluya. Cuando nosotros leemos Juan 15, no habla y tenemos la claridad ya de rato que Dios nos viene hablando. Pero esto es serio, iglesia. Es que la verdad es que esto es serio. Porque la palabra, como te digo, encierra no solamente que mostremos, sino que encierra demostración. Amén. Por eso te digo, tiene que ser paralelo, porque si tú vienes y escuchas, Santiago nos está diciendo que solamente después luego seas un hacedor y te vuelvas hacedor y te enfoques entonces en hacer y no en oír. Tienes que congregarte porque tienes que oír. Amén. Pero tiene que ir lo uno con lo otro. Tú muestras que estás escuchando, pero la demostración tiene que venir de lo que has oído. ¿Se entiende? Es que verdaderamente el Señor puede llegar, mi hermano, y puede saber que Él ha enviado una palabra aquí, ha enviado enseñanza aquí. Y pueden ser 3 años, así como decía, el Señor sabe cuánto tiempo viene tratando contigo. Pero así con esta higuera, 3 años dice que la tuvo ahí. 3 años donde tendría que haber dado un fruto. Amén. Tiene que haberle dado un tiempo, el regadío, toda la dedicación, y tristemente no dio el fruto. Pero te das cuenta, al 3er año ya se impacientó, porque así es nuestro Padre Iglesia.
Cuando habla ahí en Juan 15, como te decía recién, dice la Escritura que debemos llevar mucho fruto. Amén. Estamos para eso. Y Él se ocupa de cortar, trabaja, amén, como el labrador, en ocuparse de cortar lo necesario que se tiene que cortar, amén, podar lo que se tiene que podar, todo en función de que el año que viene se evidencie con mayor, mi hermano, con mayor fuerza, se evidencie con mayor potencia, se potencie más la evidencia de que este es un viñedo de Él. Amén. De que tu vida fue tomada por Él. De que tú y yo, mi hermano, estamos en las manos del buen Dios Todopoderoso, del buen labrador. Amén. Aleluya. Le muestras a la gente que hablas bien y que hablas bonito. Eso es muestra. Le expones bien la palabra de Dios a las personas que tienes alrededor. Eso es muestra. Lo que va a marcar la vida de las personas a tu alrededor es la demostración. Aleluya. No es la muestra de tu conocimiento, es la demostración de tal conocimiento. La evidencia y la prueba a través de los hechos, de vivir aquello que tú transmites con tu boca. Aleluya. Dios está muy interesado en el fruto, iglesia. Y el fruto se refiere a su deseo, o el interés se refiere a su deseo de que los creyentes produzcan frutos espirituales o fruto espiritual, que son manifestaciones del carácter de Cristo en las vidas y acciones de nosotros los creyentes. Este fruto incluye cualidades como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la gentileza, el dominio propio, según Gálatas 5, 22 y 23. El fruto también se relaciona con llevar a otros a Cristo y a ser discípulos, como se menciona en Juan 15, 8 y 16. Aleluya. Pero ¿sabes, mi hermano? ¿Cómo se lleva todo ese fruto y cómo hay evidencia? Yo leí el libro de Hechos, la evidencia de los primeros cristianos. Amén. La evidencia, no una muestra. No una muestra, sino que la evidencia. Si era por mostrar, tenía mucho que mostrar, iglesia. Amén. Si era por mostrar, ellos tenían mucho que mostrar. Porque son los que vivieron alrededor de Cristo. Cristo, directamente lo tuvieron ahí. Tuvieron la muestra. Amén. Tuvieron a la vista. Nuestros ojos lo vieron, dice. Amén. Aleluya. No podemos negar lo que vimos. ¿Pero qué vieron? Nos vieron una muestra. Vieron una demostración de que Dios estaba ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, Juan dice, ¿nosotros qué vimos? Vimos su gloria, la gloria del Padre. Evidencia de que estaba el Padre en él. Amén. Él no nos vino a mostrar solamente al Padre. Vimos la evidencia de su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Aleluya. Lo vimos. Amén. Y esa es la iglesia que se levantó, mi hermano. En Hechos 11, versículos 19 al 26. Hechos 11, 19 al 26. Reina Valera 2015 dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Aquí está hablando, mi hermano, de que la iglesia la esparció Dios. ¿Se acuerda cuando habla de esparcir? Semilla. Amén. Aleluya.
¿Cómo se evidencia la semilla? Amén. De lo que no es semilla. La evidencia es cuando la pone en buena tierra y germina. Amén. Y hay semillas que van a germinar en cualquier lugar, porque es semilla. Amén. Aleluya. Si hay algunas que cayeron en la orilla porque se la comió los pájaros, no germinaron. Pero la semilla en sí, amén. Siendo semilla, la evidencia es que va a caer en tierra, se le dan las condiciones y va a brotar, va a germinar. Amén. Así que ellos fueron esparcidos. Amén. Como se esparce, ¿cierto?, la semilla. Ellos eran portadores de esa semilla. Sin comunicar, dice la palabra, a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Amén. Aleluya. Lucas está evidenciando, amén, algo que ellos fueron a mostrar, a exponer. Hablaron de Jesucristo el Señor. Pero mi hermano, detrás de ellos, delante de ellos, había una exposición, pero también una evidencia de que el Señor estaba con ellos. Amén. Porque no puede dejar Lucas de hablar de ellos sin relatar en el versículo 21 de que la mano del Señor estaba con ellos. Amén. Hablaron, dice, a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Pero la mano del Señor estaba con ellos. Aleluya. Y gran número que creyó, se convirtió ¿a quién? Al Señor. Amén. Gran número de los que creyeron, se convirtieron al Señor. Aleluya. Evidencia, mi hermano, de que eran semilla. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Cuando llegó, ¿qué dice? Vio. Amén. Vio la gracia de Dios. Aleluya. ¿Vio la muestra de que la iglesia cantaba y se veía bonita? No, él vio la evidencia. La evidencia es que la gracia de Dios se veía ahí. Amén. La evidencia de que la gracia de Dios era tangible, estaba ahí. Aleluya. No una muestra. Bendito sea el Señor. Porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Amén. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se volvió al Señor? ¿Por qué creyó? Amén. Porque había evidencia también en Bernabé. Bendito sea Dios. Aleluya. Y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando le encontró, le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Aleluya. Cuando tú quieres mostrar algo, te muestra y dice soy cristiano. Cuando alguien ve algo especial en ti, es porque hay evidencia. Y no pueden quedar tranquilos sin decirte, tú eres esto. Yo evidencio en ti, veo que en ti hay algo que no es común en alguien. Aleluya. Los que estaban en Antioquía fueron llamados cristianos por el pueblo, por los de afuera. Siempre lo hemos dicho, mi hermano. Pero aquí es la claridad de que ellos no vinieron a mostrar algo. Hubo una demostración. Amén. En sus vidas. Que dio a que la gente que estaba alrededor no pudiera quedar, mi hermano, sin decir,
Ustedes estuvieron con Cristo. Amén. Ustedes eran seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a poner palabrería solamente. Cristo tuvo una demostración de que venía el amor de Dios en él. Amén. Vieron, la gente vio la gracia de Dios en Jesucristo. La vieron, mi hermano. Y la iglesia tenía la misma gracia. Así que era evidente, aleluya, que ellos eran seguidores de Cristo. Por eso le llamaron cristianos. Aleluya. Por la evidencia. Alguien preguntó una vez, si estuviéramos sometidos a juicio por nuestra calidad de cristianos, aleluya, ¿habría suficientes evidencias para condenarnos? Alguien se preguntó así un día. Si estuviéramos sometidos a juicio por nuestra calidad de cristianos, amén, por la calidad de ser cristianos, amén, la calidad se evidencia, ¿o no? Yo puedo exponer y hacer una linda exposición de vinos, ¿o no? Pero lo que va a marcar ese día no es todo la parafernalia que yo levante de la exposición, le ponga la ruta del vino y le ponga así todo, ¿cierto? Con letreros luminosos para que lleguen al lugar, le hacerle un recorrido por los viñedos. Todo le puedo demostrar, todo lo muy bonito donde se crean, donde se forma el vino, donde al final, lo que va a quedar en los que van y recorren todo eso y ven todo eso, en esa muestra, lo que va a marcar es que cuando tomen una copa, se tomen ese vino y digan, wow, este sí que es vino. Amén. Evidencia de que verdaderamente es vino. Amén. Aleluya. Si estuviéramos en esto, mi hermano, sometidos a un juicio, para que se demostrara la calidad de cristianos que decimos ser, o que mostramos ser, amén, ¿habría suficiente evidencia para condenarnos o para sacarnos del juicio airosos? ¿O para salir airosos de ese juicio? Pregúntese, porque la verdad es que un día vamos a estar delante de Él. Y Él no te va a hablar de todo lo que mostraste. Es que eché fuera demonios, es que prediqué tu palabra, es que muestra. Lo que Él va a decirte es evidencia. Amén. Vamos a estar delante de un juez. Y es como igual, o muy parecido a lo que se ve en un juicio. Amén. Son al final las evidencias las que condenan a alguien o sale libre y airoso. Esto es algo muy serio, mi hermano, si entendemos ese juicio. En un sentido, la humanidad entera, en momentos, mi hermano, está siendo de jurado de nosotros, los cristianos. Amén. En Antioquía, iglesia, ellos no querían salir de Jerusalén. Y mire lo que hicieron algunos. No sé si se dio cuenta de la palabra, de la escritura que leímos aquí en Hechos 11. Los que fueron esparcidos trataron de no hablarle a muchos, solamente les dice que le hablaron ¿a quiénes? A los judíos. Pero habían unos que no eran judíos, que eran de Cirene. Amén. Eran de otros lugares. Y ellos se metieron a hablarle a los griegos, donde los demás no querían hablar. Aleluya. Bendito Dios. Ellos le hablaron, mi hermano. Amén. Y que se convirtieron y creyeron muchos de los griegos que escucharon en ese tiempo. Bendito sea su nombre, porque la evidencia debe demostrarse.
Aleluya. Debe ser demostrada, iglesia. Así que en un sentido la humanidad entera hace de jurado de nosotros, los cristianos. Aún los incrédulos se dan clara cuenta si los seguidores de Cristo viven según lo que profesan ser. Amén. Hasta los incrédulos, mi hermano, aunque ellos no crean, pero se vuelven jurados porque no son los jueces, o no es el juez, que un día, mi hermano, nos va a enjuiciar. Pero igual se tienen que escuchar al jurado, ¿o no? ¿Ha estado en un juicio? ¿Ha visto un juicio? El juez está ahí, escucha, pero hay un grupo que son el jurado que están oyendo todo. El juez, antes de dar un juicio, primero dice, vamos a escuchar al jurado. ¿Qué dice el jurado? Y después de eso toma una resolución. Amén. ¿Qué dice la gente de nosotros? Amén. Bendito Dios. Aleluya. Así que esta lección trata de la más convincente evidencia de una vida cristiana madura. La manifestación del carácter de Jesús en la vida del creyente. Tiene que ser evidente, mi hermano. El carácter, la madurez, amén, la manifestación de ese carácter de Jesús. Y como lo hemos hablado, y lo repito esta mañana, el carácter de Jesús se hace evidente en la prueba, el fruto. Ahí está el carácter de Jesús. Amén. Como te digo, más que en los dones que se deben, ¿cierto?, mostrar también en nosotros, mostrar. Amén. Debe haber muestra, pero por sobre todo, en la evidencia al final, la que va, mi hermano, a llevarnos a un gozo eterno, porque esto es serio y habla de nuestra eternidad. Nos va a llevar a un gozo eterno o a un sufrimiento eterno. Y es el peso que tenemos que tomarle hoy. Amén. Tienes jurado hoy día alrededor. Amén. ¿Sabes? En esta parábola lo precioso que leíamos es de que hay uno que le habló al dueño, le habló al padre a lo mejor. Y aquí puede ser Jesucristo puntualmente. Amén. Es que estos no han dado fruto. Y él le dice, Señor, contestó el viñador, déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Aleluya. ¿Sabes que Dios es bueno, iglesia? Amén. Él no viene a cortar. Amén. El amor del Padre, pero la gracia del Hijo. Esta es gracia. Esta es gracia. Amén. El amor del Padre, que le dio 3 años. Y se une con la gracia del Hijo, que le dijo otro año más. Aleluya. Y la gracia es que voy a trabajar en él. Voy a trabajar en esta higuera. Señor, permíteme. Yo la voy a cavar alrededor. Le voy a hacer una taza, le voy a limpiar todo su alrededor. Voy a dejarla lista para que tome el agua que tenga que tomar, lo necesario para cavar y hacerle todas las zanjas necesarias para que el agua le llegue a su tiempo. Aleluya. No permanezca sin agua y la voy a abonar. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Déjala todavía entonces por un año para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto. De lo contrario, córtala. Porque ese es el fin. El fin de todo esto, si no le tomamos el peso, el fin de todo esto, iglesia, es eso. Hoy día quiero llevarte a que nosotros, mi hermano, podamos comprender el porqué claro de que estamos aquí. Amén. Tiene que haber muestra
Tiene que haber muestra. Pero esa muestra va a dar paso a la demostración. Amén. Nosotros los cristianos nos quedamos en solamente mostrar. Nosotros los cristianos mostramos y a la vez demostramos. Hay evidencia en nuestras vidas, iglesia. Aleluya. Dios, a través de Pablo, en un momento va al Areópago. Y él, mi hermano, ¿sabes qué hace? Él empieza a dar una cátedra ahí en Atenas. Y da una cátedra, una exposición de la palabra tremenda. Y los lleva desde el principio hasta el final y le habla de una y de otra cosa de Jesucristo. Y cuando llega el momento de hablarles de la resurrección, él les dijo, hasta aquí llegaste. Este es un palabrero más, dijeron de él. Amén. Pero ¿sabes, mi hermano? Él luego volvió. Y en la escritura, ahí en Primera de Corintios, porque ahí estaban los atenienses. Corintios, en el capítulo 2, dice en los primeros versículos, en el 4, en el 5 puntualmente, que él ya no iba a venir con vana palabrería, sino que iba a venir con demostración de poder. Aleluya. Con demostración, iglesia. Amén. Más que mostrarles, porque ya se lo había mostrado la palabra, porque es necesario predicarla, pero ahora iba a venir con una demostración. ¿Y qué dice? Que en la primera algunos creyeron en ese mostrar. Amén. Y se le acercaron para seguir preguntándole. Pero cuando vino con demostración, se convirtieron y se levantó una iglesia ahí. Amén. Aleluya. Tiene que haber muestra, pero tiene que haber evidencia. Tiene que haber prueba de que hay un poder de Dios, mi hermano, que ha venido a ti primeramente y que ha obrado en ti primeramente. Aleluya. Para que se demuestre también hacia los que están alrededor nuestro. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia, mi hermano, que da fruto y mucho. Amén. Tú no eres hoja solamente. Amén. Y sabes, es precioso Dios. No sé si, porque yo no soy muy entendido en lo que es viña, aquí he venido a escuchar un poco. Yo no sabía que se hacían ciertos trabajos en los viñedos. Amén. Yo pensaba que estaba plantada la parra y al rato la parra daba el fruto nomás. Pero aquí yo me di cuenta que hay muchos trabajos que se hacen entre que la parra, ¿cierto? Está en el proceso, amén, de cuidado primeramente, de agua, de riego, por ejemplo, en el tiempo en que no, ¿cierto?, va a dar el fruto, pero cuando va a llegar el tiempo de dar el fruto, hay un proceso también de trabajo antes de, amén. Creo que a uno se le llama el raleo, amén. Se descarga, se descargan las ramas, amén. Se le sacan ciertas hojas también, por lo que entiendo. Amén. Se deshoja. Qué bueno Dios. Porque Él, mi hermano, como viña, nosotros como rama, no quiere que se vean tantas hojas también. No crean, mi hermano, que Él va a dejar hoja abundante. No, si nos va a ralear, porque Él lo que le interesa es el fruto, la evidencia. Amén. Aleluya. Así que si te están sucediendo cosas en este tiempo y tú dices, a lo mejor te sientes que, pucha, no soy como, no estoy mostrando, no estoy demostrando que soy un buen cristiano, no sé. Estás teniendo lucha, te está poniendo en circunstancias Dios, en condiciones a lo mejor adversas. ¿Es por qué, mi hermano? Es porque estás sacando hojas, cosas que no sirven en tu vida. Muestra solamente. Y hay mucha muestra en este tiempo. Hay mucha hoja, iglesia, pero poco fruto. Y el fruto que sale es malo. Perdona que te lo diga, pero el fruto que se ve muchas veces es malo. Porque solamente, mi hermano, sirve para decir, sí, te amo, mi hermano, y llega el momento a hacer un afecto. Y hablamos de afecto en medio de la iglesia, donde debería demostrarse el amor de Dios. No un simple sentimiento, sino que el amor de Dios.
donde yo soporte, donde yo sobrelleve a mi hermano. Por amor, primeramente, al que me amó primero, que a mi Dios. Y tenemos que unirnos. Por lo tanto, mi hermano, el amor, el fruto del amor, tiene una evidencia que nos une. Nos une. Amén. Nos une, se causa la unidad. Entonces no te enfoques en si estamos unidos o no. Enfócate en qué. En que se evidencie el amor. Aleluya. Enfoquémonos en el amor de Dios. Amén. Aleluya. Porque ¿sabes, mi hermano? Nos vamos a seguir exponiendo el uno al otro lo que dice la Escritura. Pero ¿dónde está la evidencia? Tienen que levantarse gente aquí que por la Escritura, por lo que se le expuso de la palabra, evidencie. Amén. Para eso es la palabra. Es para exponernos a ella y para que luego se evidencie. Amén. De que fuimos expuestos a ella. Quiero orar en esta hora. Quiero llevarte, mi hermano, a un tiempo de oración donde podamos presentarnos delante de Él. Son tiempos donde el Señor quiere trabajar en su iglesia. El labrador está trabajando, está raleando, está llevándonos, mi hermano, a que saquemos todas esas muestras que queremos dar. Aleluya. Tal vez vamos a tener que, mi hermano, salirnos un poco de ciertas cosas donde solamente mostramos hojas. ¿Sabes para qué? Para enfocarnos en la evidencia. Yo hace un tiempo el Señor me llevó, sálete de Face, por ejemplo. No trates de mostrar tanto hoy día. Enfócate en la evidencia. Te lo hablo con amor en el Señor. Amén. Te lo hablo con amor en el Señor esta mañana. Aleluya. Mi hermano, dejemos de mostrar tanto y expongámonos nosotros a su palabra. Amén. No la expongamos, expongámonos. ¿Entiende? No la expongamos nosotros, mostrando nosotros cosas de la palabra de Dios, del amor de Dios que se debe tener. Amén. O que decimos tener. Evidenciémoslo. Porque al final eso es lo que marca el corazón de los que nos rodean y de aquellos que no creen allá afuera. Amén. Aleluya. Abierto está el altar. Para aquel que quiera, mi hermano, no ser hoja solamente, no mostrar hojas, sino que evidenciar fruto.